En el Evangelio de este día martes escuchamos que después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron delante de él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. La Iglesia, la comunidad de Jesús, ha sido siempre representada como una barca. Por eso, el Evangelio de hoy es una catequesis válida para la Iglesia en todos los tiempos. El texto que hemos escuchado nos dice que la barca era sacudida por las olas porque tenían viento en contra. Pero no se dice que los discípulos tuvieran miedo de las olas. Al fin y al cabo, algunos eran avesados pescadores. Se dice que tuvieron miedo cuando se acercó Jesús, porque creían que era un fantasma y se pusieron a gritar. Normalmente, solemos decir que la barca de la Iglesia es zarandeada por las olas de los escándalos, de las incoherencias, de las persecuciones. Pero pocas veces decimos que los que navegan en la barca, es decir, nosotros, tenemos miedo de Jesús porque no lo reconocemos como el Señor que camina sobre las olas del lago. El relato ilumina nuestras travesías de hoy. ¿Somos capaces de reconocer a Jesús caminando sobre las olas que zarandean a nuestra iglesia? ¿Somos capaces de reconocerlo en medio de la tormenta? Las angustias sufridas por los discípulos, su fe probada, desemboca en una ferviente confesión: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muchas de las cosas que nos están pasando y que nosotros consideramos como tormentosas constituyen una oportunidad para purificar nuestra experiencia de fe, una preparación para entrar en una nueva etapa en la que podamos reconocer a Jesús de otra manera, el Señor que nos sostiene y que después de la tormenta nos invita a tocar tierra. Pero no podríamos recorrer este camino sin escuchar una y otra vez la voz que nos dice: «Ánimo, soy yo, no teman». Porque surgen dudas en su interior y de temor llenan su corazón. Soy yo, la paz esté con ustedes. Y recemos juntos esta oración. Señor,
sé que tú te acercas a mí en los momentos más difíciles. Ayúdame a reconocerte y a extender mi mano hacia ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Esté con ustedes.